Las calles que conforman el eje peatonal Ica-Ucayali tienen su origen el día de la fundación española de la ciudad de Los Reyes. Con la finalidad de recuperar el carácter de este corredor, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Lima, inició la peatonalización del centro histórico de Lima con la creación del eje peatonal Ica-Ucayali entre la avenida Tacna y la avenida Abancay, inaugurado en diciembre del 2012. En la actualidad, el eje peatonal se ha convertido en lugar de paso obligado por la ciudad. Se ha incrementado notablemente el movimiento comercial con la llegada de nuevos establecimientos en la zona. Además, se ha mejorado el ornato y la limpieza. En esta etapa del proyecto, se mejorarán las condiciones de los inmuebles monumentales que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad, logrando de esta forma ampliar el circuito turístico, favoreciendo a la mejora de la arquitectura urbana del centro histórico de Lima. El proyecto contempla la recuperación de 36 fachadas de interés patrimonial y la iluminación monumental de 19 de ellas. Todas están ubicadas a lo largo de las 8 cuadras que contempla el proyecto integral. El objetivo es contribuir a la preservación óptima de la fachada del inmueble, reconociendo y respetando fundamentalmente sus características primigenias tanto en su forma, estilo, composición y color. Incluye labores de limpieza y pintura en todos los inmuebles. El desmontaje de puertas y ventanas para su mejoramiento y la restitución de elementos ornamentales de yeso o madera faltantes y la eliminación de contaminación visual en el eje, como publicidad no permitida. A través de luminarias LED, colocadas estratégicamente, adosadas a la fachada o empotradas al piso, se resaltarán determinados elementos arquitectónicos como balcones, cornisas, entre otros, para poner en valor los aspectos más característicos de la arquitectura virreinal y republicana limeña. Es magnífico, extraordinario, porque permite a la ciudad presentar a la gente extranjera un mejor ornamento de la ciudad. Todas estas acciones buscan hacer de Lima una ciudad para todos.